Hola a todos, mi nombre es Edmira Barajas Prada, soy estudiante de licenciatura de Ciencias Naturales, séptimo semestre de la Corporación Minuto de Dios. Hoy quiero hablarles de las biomoléculas, pues, específicamente de los lípidos. Los lípidos o grasas son moléculas orgánicas compuestas principalmente de carbono e hidrógeno y en menor proporción de oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se caracterizan por ser insolubles en agua. Su principal solvente son sustancias orgánicas como el éter, el benceno o la acetona. A diferencia de las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos, los lípidos no tienen una estructura básica común. Por eso, dentro de este grupo de biomoléculas se encuentran muchos compuestos de formas variadas. Estas formas variadas clasificadas desde lo más simples, como es el ácido butírico, que se encuentra en la mantequilla, hasta los más complejos, como la epinomielina, que se encuentra en la envoltura de los nervios. Entre esta variedad tenemos ácidos grasos, triglicéridos, los fosfolípidos, los esteroides como el colesterol, los eicosanoides y los enfingolípidos. Los lípidos cumplen funciones importantes en el organismo, son esenciales, ya que son fuente de energía. La grasa del cuerpo o tejido adiposo es la forma más fácil y efectiva de almacenar energía. Hacen parte de la estructura del organismo, ya que constituyen la membrana celular y la membrana plasmática. Sirven como aislante térmico. Por ejemplo, las plumas de las aves y las hojas de algunas plantas están cubiertas por ceras que ayudan a repeler el agua. Los animales poseen debajo de la piel una capa de grasa que les ayuda a protegerse de las bajas temperaturas, esto es, de las temperaturas externas, y sirve como como señalizador celular, ya que los fosfolípidos son moléculas indispensables en la transmisión de señales del exterior al interior de la célula. Por otro lado, tienen funciones endocrinas, las hormonas sexuales y los corticoides derivados del colesterol regulan funciones esenciales en el organismo. Son surfactantes pulmonares, esto es, hacen una mezcla de lípidos, principalmente de fosfolípidos, que cubren la superficie de contacto de la célula pulmonar con el aire para bajar la tensión superficial e impiden que los pulmones se colapsen al respirar. Bien, dentro de esta variedad he seleccionado el ácido graso llamado ácido láurico para construir esta maqueta. Este ácido láurico se clasifica entre los lípidos más simples. Se caracteriza por tener dos partes principales, una cabeza y una cola. La cabeza tiene un grupo funcional carboxílico compuesto por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Un doble enlace entre carbono y oxígeno y una cola compuesta principalmente de carbonos e hidrógenos. Bien, esta cabeza es hidrofílica, es decir, le agrada la compañía del agua. En cambio, la cola es una cadena de carbonos unidos entre sí que detestan el agua, es decir, es hidrofóbica. Cuando una molécula tiene por un lado afinidad con el agua y por el otro repulsión, es anfipática o se le llama anfifílica. Esta es la característica común de los jabones. El ácido butírico es un ácido graso de 12 carbonos ampliamente usado para hacer jabones y detergentes. Entre los carbonos de los ácidos grasos pueden existir uniones simples, como este caso. Aquí vemos uniones simples entre carbono y carbono, o enlaces dobles. Puede ser entre carbono y carbono o entre carbono y oxígeno. Cuando solo se tiene una unión simple, estamos en presencia de ácidos grasos saturados. Y cuando un ácido graso posee uniones dobles, estamos hablando de ácidos grasos insaturados. Si va un solo enlace, se le llama monoinsaturado. Y cuando van dos o más enlaces dobles, se les llama poliinsaturados. Los nombres de los ácidos grasos relacionan el número de carbono de la cadena y
la cantidad de dobles enlaces que poseen. Por ejemplo, el ácido graso con 18 carbonos se llama octadecanoide. Su nombre común en el mercado es conocido como ácido esteárico. En cambio, el ácido graso de 18 carbonos, que tiene un doble enlace entre el carbono 9 y el carbono 10, se llama 9-octadecenoico o comúnmente ácido oleoico. Una forma antigua de llamar los ácidos grasos insaturados es la denominación omega, que se refiere al último carbono. Ejemplo, en nuestra cadena este es el último carbono. Bueno, cuando hablamos de un omega 3, significa que hay un enlace doble, 3 carbonos antes del final. Si vamos a hablar de un omega 6, estamos a 6 carbonos o hay un enlace doble a 6 carbonos del final de la cadena y así sucesivamente. Frente a la pregunta del tema en cuestión, considera que la composición de las sustancias que forman el organismo pueden causar daños al mismo organismo. Considero que todo en exceso o deficiencia es nocivo para el organismo. Por ejemplo, en el caso del colesterol, el exceso de colesterol produce hipertensión arterial. Frente a la pregunta ¿cuáles sustancias químicas cree que son fundamentales para la vida? En mayor cantidad o elementos primarios, con un 99%, están el hidrógeno, el oxígeno y el carbono y el nitrógeno. Y los cuales combinados entre sí forman muchas o constituyen muchas biomoléculas, más la contribución de otros 25 elementos químicos aproximadamente llamados secundarios y oligoelementos, teniendo en cuenta que conforman ese 1% faltante. Fundamentalmente estos son los elementos esenciales de la vida. Muchas gracias.